Bienvenidos a la segunda clase de la cuarta unidad. En esta clase vamos a conversar sobre la gestión del riesgo de un portafolio de créditos y vamos a conversar sobre la diversificación del portafolio. En unidades anteriores hemos podido ver la forma en la que se evalúa el riesgo de impago de operaciones individuales, es decir, de un solo crédito a la vez. Esta clase se concentra básicamente en la capacidad de medir el riesgo de una cartera o de un portafolio de créditos en su totalidad y de obtener el mayor beneficio de la diversificación de este portafolio. Partamos por definir qué es un portafolio. Un portafolio o una cartera de créditos es una colección o un conjunto de préstamos, de bonos o de otros instrumentos de deuda que una institución financiera posee, los cuales le van a generar ingresos por intereses y a la vez los expone a pérdidas crediticias. Gestionar una cartera de créditos es algo complejo, es algo desafiante, ya que implica no solamente lograr un equilibrio entre el riesgo y el rendimiento, sino implica saber diversificar la exposición en diferentes sectores y monitorear el desempeño y la calidad de la cartera en una línea de tiempo. Las características de riesgo o retorno de cada préstamo en la cartera son una preocupación para la entidad, pero ese riesgo o retorno de la cartera global comparte el riesgo de todos los préstamos individuales diversificados, y es por eso que mediante esta diversificación podemos reducir esta exposición global al riesgo de crédito. Las empresas financieras principalmente emplean dos modelos simples para medir esta concentración del riesgo de portafolio. Esto es independiente a la manera subjetiva en la que se podría decir ya hemos prestado dinero suficiente a este cliente, ¿sí? Uno de estos análisis es el análisis de migración y el otro es el análisis por límites de concentración. El análisis de migración funciona cuando los oficiales de créditos o préstamos van rastreando las calificaciones de crédito mediante agencias externas o las otorgadas por agencias externas, y también van utilizando las calificaciones propias, ¿no? Y básicamente van trayendo estas calificaciones por cierto grupo de prestatarios, ciertos sectores o ciertos segmentos. Si las calificaciones crediticias de varias empresas de un solo sector o de una clase van disminuyendo más rápido de lo que se ha experimentado históricamente, las instituciones financieras podrían restringir los préstamos que se podrían dar hacia ese sector o hacia ese segmento. Dentro de este modelo también se utiliza la matriz de migración de créditos o matriz de transición de créditos, que básicamente busca reflejar la experiencia histórica de un grupo de préstamos en términos de la migración o cómo ha ido variando la calificación crediticia a través de cierto periodo de tiempo. Por ejemplo, para esta matriz vamos a utilizar las calificaciones de Standard & Poor's, que son opiniones sobre el riesgo crediticio y la capacidad de una empresa, un Estado o un gobierno para poder cumplir tanto en tiempo como en forma las obligaciones financieras, y también cómo evalúan los factores de garantía y la subordinación. En esta lámina podemos ver las diferentes calificaciones que Standard & Poor's maneja. Básicamente son 10. 4 principales que están denominadas como grados de inversión, que es del AAA hasta el BBB, y otras calificaciones que van ya más o menos en un grado especulativo, que van de W hasta D, teniendo en cuenta que D es el incumplimiento de pago total. La presente lámina nos muestra una tabla. Esta tabla representa la matriz histórica o la matriz de migración histórica, en la que los préstamos se asignan, en resumen, a 3 grandes grupos de calificaciones al inicio de año. Los 3 grandes grupos son de AAA el primero, de BBB a B el segundo y de CCC a C el tercero. ¿Sí? Las filas de la tabla muestran las calificaciones Standard & Poor's con los que la cartera de préstamos inició el año, y las columnas enumeran la calificación con las que las carteras terminaron el año. Los números que vemos dentro de la tabla se llaman probabilidades de transición y reflejan la proporción de los préstamos que han ido cambiando o no de calificación desde que inició el año hasta que éste finaliza. Esta matriz permite que una entidad financiera pueda
Si desea restringir créditos, puede escoger hacia qué segmentos puede ir restringiéndolos, o si no, va a poder otorgar esos créditos con una tasa mayor, con lo cual puede escoger a qué tipo de créditos uno le asigna una mayor prima de riesgo. Y también permite concentrar el otorgamiento de créditos a clientes que se mantengan dentro del rating más alto. En cuanto al modelo de límites de concentración, este modelo requiere que la institución financiera pueda establecer un límite en la cantidad máxima en la que puede financiar a un prestatario, puede financiar a un grupo, a un sector o a un segmento en específico. En este caso, la institución va a tener que determinar algunos límites mediante la evaluación de la cartera actual, mediante los planes de negocio, mediante las proyecciones económicas o inclusive hasta los planes estratégicos. Estos límites de concentración se establecen para reducir los riesgos de exposición a ciertas industrias y a aumentar las posiciones o las exposición ante otras. Por ejemplo, cuando dos o más personas o dos o más industrias se encuentran relacionadas, las instituciones financieras pueden incluir para estas límites menores a los límites individuales ya programados. Por ejemplo, los entes reguladores en los últimos años han limitado estas concentraciones máximas en una cantidad de entre 8 a 10% del capital total de la institución que otorga el préstamo, básicamente debido a la creciente importancia de este tipo de riesgos. Para poder encontrar la diversificación de todo un portafolio, vamos a empezar, tal cual habíamos hecho en clases anteriores, a encontrar el riesgo de créditos individuales, ¿sí? Entonces, este ejercicio nos da las tasas mensuales durante un año de tasas activas de microempresa y de consumo. Recordemos que las tasas activas son las tasas que una institución financiera cobra por dar un crédito y nos da el promedio de las tasas pasivas. Pasiva es la tasa que una entidad paga por la captación de fondos. Entonces, si ustedes recuerdan, lo que teníamos que hacer en un principio era, tanto en microempresa como en consumo, generar la diferencia entre la tasa activa menos la tasa pasiva. En el caso de microempresas es lo que hacemos. 94 menos 5, 89. En el caso de consumo, para el mes de enero, 36 menos 5, 31. Entonces, bajo ese mismo concepto, tomamos todo el año y vamos a obtener de primer punto el rendimiento promedio. Para esto, ¿qué vamos a hacer? Utilizamos el Excel para hallar cuál es el promedio de todas estas tasas por bloque de microempresa y por bloque de consumo. Luego que tenemos este rendimiento, vamos a usar la fórmula de la desviación estándar, ¿sí? Para obtener el riesgo. Entonces, una vez la utilizamos, nos vamos a dar cuenta que tenemos 18.13 y 4.63 respectivamente para microempresas y para consumo. Una vez tenemos el riesgo y el rendimiento de cada bloque, microempresa y consumo, vamos a proceder a trabajar con la diversificación del portafolio, ¿sí? Y encontrar cuál es la rentabilidad del portafolio. Para esto vamos a tener un supuesto. El primer supuesto es que tenemos un total del portafolio de 100.000 soles. Un segundo supuesto es que nos van a dar cuál es la cantidad de créditos que se han usado en microempresa de estos 100.000 y cuánto se ha usado en consumo. Por ejemplo, en este caso la lámina nos va a mostrar que en consumo se han usado 89.000 soles y en microempresa 10.000. Entonces ahora hallemos el peso o la concentración. Para esto es usar los importes usados, créditos en microempresa, por ejemplo, 10.915 entre los 100.000, que es el total del portafolio, y tengo el peso o la concentración. Lo mismo en consumo. Una vez tenemos este dato, vamos a proceder a hallar el rendimiento del portafolio. El rendimiento del portafolio es simplemente usar el rendimiento promedio de cada bloque, vale decir, de microempresa el 81.39 por el peso, por la concentración, y vamos a sumar tanto microempresa como consumo. Es decir, vamos a tomar 81.39 de microempresa por la concentración, por 10.92. A eso vamos a sumarle si la rentabilidad de consumo, 31.08 multiplicado por la concentración de consumo, 89.09. La suma nos va a dar que tenemos un rendimiento del portafolio de 36.6%. Luego de esto, debemos hallar
dos variables importantes. Ese es la covarianza y es la varianza. En este caso, la covarianza es una correlación que puede ser positiva o negativa, que son básicamente las fluctuaciones simultáneas que hay entre la microempresa o los datos de microempresa y los datos de consumo. Para esto vamos a usar el Excel. Por ejemplo, tenemos que la covarianza, como es una correlación entre las dos variables, vamos a tomar las dos variables a la vez, o los dos bloques a la vez. La fórmula es covarianza.m y luego vamos a tomar todos los valores de microempresa, punto y coma, todos los valores de consumo. Esto me va a dar un valor de menos 0.2, lo cual es bueno. ¿Por qué? Porque significa que al existir una correlación negativa, quiere decir que cuando el rendimiento de una columna baje, el de la otra sube. Entonces, cuando el rendimiento de los créditos de microempresa bajen, los de consumo van a subir. Y eso me va a dar siempre algo positivo. Luego tenemos que hallar la varianza. Para esto en el Excel usamos var.s de cada bloque. El var.s de microempresa y el var.s de consumo. Al tener este dato, ya estamos en la capacidad de hallar el var del portafolio. ¿Sí? Entonces, ¿cómo usamos esto? O la varianza del portafolio, perdón. Vamos a usar la fórmula que vemos a continuación. Vamos a hallar el peso al cuadrado por la varianza de microempresa, por ejemplo. Luego vamos a sumar el doble de los pesos multiplicado por la covarianza y vamos a sumar nuevamente el peso del otro factor de consumo multiplicado por la varianza. Y todo eso nos va a dar un importe de 0.17. Entonces, y al final, ¿qué tenemos que hacer? Para poder hallar el riesgo del portafolio, simplemente tenemos que sacar la raíz de la varianza de todo el portafolio, que en este caso es 4.1. ¿Qué significa que sea un 4.1? Que el riesgo del portafolio es menor a los riesgos individuales de microempresa o de consumo, como vemos en la tabla de la izquierda. Vemos que el riesgo de consumo, que es el más pequeño, es de 4.63. Entonces, si el riesgo del portafolio es menor que ese riesgo, esto es algo positivo. Algunos puntos importantes para resumir. Un portafolio o una cartera de créditos es una colección o un conjunto de préstamos, bonos o otros instrumentos de deuda que una institución financiera posee. Y gestionar una cartera de créditos es una tarea compleja y desafiante, ya que implica lograr un equilibrio entre el riesgo y el rendimiento, además diversificar la exposición en diferentes sectores de diferentes regiones y al final monitorear cuál es el desempeño de esa diversificación para evaluar la calidad de la cartera a lo largo de un